Ahora sí, entonces la temática del día de hoy está netamente enfocada en lo que son, o en lo que es la revolución industrial, ¿ya? Por lo cual, mis recomendaciones siempre es de que puedan tener más que todo un bolígrafo a la mano y, bueno, un cuaderno de apuntes donde más que todo lo más primordial va a ser que vamos a apuntar temas claves que desde luego les van a servir también para poder rendir su examen en el momento establecido, en lo que a la materia concierne, ¿no? Lo que significa la revolución industrial ha sido una, como se puede decir, un pie hacia adelante, donde a partir de ese momento va a suceder acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. Ya, tal vez alguno de ustedes alguna vez ha visto en películas, más que todo en la década de los años 70, 80, estas películas de la época industrial, las maquinarias, sobre todo cuando empezaba a salir el cine mudo, han sido muy ejemplificadas por diversos actores, tal es el caso de Charles Chaplin, también se hace parte de los, que hemos escuchado de los tres chiflados, ¿no? Son épocas donde la gente estaba empezando a dar un enfoque de lo que era la época de la revolución. También el tema de la familia Ingalls, Dr. Queen, son series que también han ejemplificado de alguna manera estos acontecimientos que se han suscitado, más que todo en esa época del nacimiento de la revolución industrial, porque no olvidemos que el renacimiento ha contribuido en gran manera el desarrollo de la imprenta para lo que va a ser una era donde las máquinas, si bien no van a reemplazar al 100% al ser humano, pero de alguna manera van a jugar un papel muy importante en el tema de ser imprescindibles, ¿ya? Entonces, a partir de ese momento, nosotros vamos a entender de la siguiente manera, que si bien existían ya las máquinas, pero el hombre era el que las manipulaba. Y también ha habido cambios sociales a lo largo del tiempo, porque ya se ha visto, se ha enfocado más el tema de la necesidad de la máquina. Por ejemplo, si hablamos de esta era, vamos a clasificar en tres partes. La primera que abarca desde el año 1750, esto pueden anotarlo, hasta el año 1850, donde los países o los lugares geográficos se van a ubicar en Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. Ahora, el tipo de industria al cual se empieza a dar paso es, por ejemplo, el textil, la siderúrgica, donde en este caso la fuente de energía principal va a ser el carbón. Y los principales inventos, por lo menos, están la máquina de vapor, que también era denominada a posterior como los trenes, y los ferrocarriles, que van a ser, en este caso, las carreteras de esa época, ¿no? Entonces, da gran paso porque hasta ese momento únicamente existía el transporte a caballo o carreta, que era el único medio. Entonces, como ya les dije, les he dado algunas series importantes que ustedes lo pueden ver nuevamente, como son La familia Ingalls, el Dr. Queen, que reflejan esta realidad de los primeros periodos de la época industrial. ¿Ya? La segunda etapa, que comprende desde el año 1850 a 1945. Y esto ya se expande más que todo territorialmente en Europa Occidental, también llega a Estados Unidos y por otra parte en Japón, en el sector del Asia también ya está empezando a dar mucho que hablar este cambio desde luego, ¿no? Ahora, los tipos de industria que aparecen en esos tres países y también continente europeo, estamos hablando primero de la metalurgia, la fundición. Luego el otro aspecto es la mecánica y ustedes van a tener la clase posterior, ¿no? Como se denomina la química.
donde la fuente de energía a partir de ese momento empieza a ser el petróleo. No olvidemos que uno de los grandes, más que todo, podría decir, magnates, era Rockefeller, como uno de los hombres más poderosos de esa época, donde más que todo hizo el uso del petróleo para poder fabricar aceites, para poder fabricar combustible y también, bueno, lo que sería los combustibles para los mecheros de esa época, ¿no? Antes de que se descubra todavía la bombilla. Y en este caso, los principales inventos que se hacen en la época ya empieza a aparecer los automóviles, el teléfono, la radio y la televisión, donde las películas que les decía, o del cine mudo, más que todo de Charles Chaplin y Los Tres Chiflados, están mostrando más que todo este panorama de esta segunda etapa, porque no olvidemos que el cine mudo ya está naciendo, ya se está empezando a hacer a finalizar el siglo XIX y mero principio del siglo XX. Estamos hablando del siglo anterior, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver que ya se está dando una tremenda revolución a lo que significan los cambios de la tecnología en este caso. Y para lo que se refiere a la tercera etapa, estamos hablando desde 1945 hasta la actualidad. Por eso les decía alguna vez que se tiende a debatir entre si es que desde el año 2000 ya habíamos empezado la era postmoderna, ¿no? Porque ya es muy diferente el aspecto, el cambio radical que se hace, más que todo ideológico en el tema del pensamiento. Y a partir de ese momento vamos a ponerlo hasta finalizar el siglo pasado, o sea, desde 1945 hasta lo que significaría el 2000, donde directamente ya se habla de países desarrollados, ya se habla de una jerarquía de países subdesarrollados, de países del tercer mundo, ¿no? Que no he escuchado de ese tipo de adjetivos a la hora de mencionar, bueno, un determinado contexto, ¿no? En lo que respecta a los tipos de industria, el tema de la electrónica ya estaba en vigencia, lo que es la informática y también la biosanitaria, ¿no? En lo que respecta al cambio radical, más que todo que se ha visto en la Segunda Guerra Mundial, que hemos hecho un breve avance hace una semana atrás, si no me equivoco, la energía nuclear ha sido el boom de esa época, ¿no? Los principales inventos, el ser humano está en su condición, en su objetivo de avanzar hasta llegar a conquistar directamente el espacio, ¿no? Ya no se conforma con temas internos que son de la Tierra, sino directamente quiere expandir más sus fronteras y sobre todo quiere hacer historia. En la Guerra Fría hemos visto que ha marcado un hito el hecho de que Rusia y Estados Unidos en su pelea hayan intentado primero, bueno, fabricar satélites que les ayude de alguna manera a hacer seguimiento de lo que está pasando a nivel mundial. Y por último ha sido el aspecto de llegar y de conquistar el espacio a través del hombre a la luna. Después aparece el ordenador o las computadoras que en la actualidad también tenemos, la telefonía móvil, que también en la actualidad ya se ha digitalizado, ha marcado revolución bueno, en el tema de la comunicación. Y por último, el Internet, que también ha jugado otro papel muy importante en el sentido de que ahora, con mayor precisión, ya se tienen las velocidades exactas y también se puede tener la comodidad de poder ampliar más la información, ¿no? Lo que respecta desde la época de 1817, ya yéndonos a un orden cronológico, tenemos más que todo lo que sería la locomotora en su etapa, también lo que Morse inventa en su tiempo, lo que es el uso del telégrafo, que era en ese momento lo que después se conocería como fax, y en la actualidad directamente el fascinante mundo de las impresiones o tal vez de la era digital donde ya se envían, por ejemplo, documentos en PDF y uno puede, con lujo de detalles, imprimirlo, ¿no? En la actualidad. En 1846, donde se puede ver la primera anestesia,
donde a partir de ese momento los enfermos tienen la posibilidad de poder contar con un analgésico donde ya no se practican ya operaciones con dolor, ¿no? Y también Mendel que está descubriendo en este caso las leyes de la herencia, en este caso cuando nosotros poseemos en células directamente el ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo que se abre el canal de Suez gracias a los explosivos, porque ya se empiezan a construir, en este caso, diversos, no solamente modos de poder abrir nuevas rutas marítimas, sino también de poder expandir más el territorio, el tema de lo que es por ejemplo, la tala de los árboles para poder ampliar más los terrenos donde van a transitar las locomotoras, los trenes. En ese caso, estamos dando una serie de pasos a lo que van a ser diversos inventos, como el teléfono. Ahí también se ve lo que es la locomotora eléctrica, lo que se ve los rayos X, lo que se ve también el motor, en este caso a gasolina, y el invento del cine más que todo, ¿no? Desde 1895, donde ya se da paso a lo que sería la televisión a posterior, ¿no? Las imágenes en blanco y negro. También está lo que es la línea férrea, lo que es en este caso daguerrotipo, de alguna manera es un instrumento que también se utilizaba en esas épocas bueno, tenía determinados modos de uso, ¿no? En el caso del convertidor, por ejemplo, ya se empezaba a desarrollar la producción del acero, que era muy importante para el tema de las rieles. También lo que es el dínamo, ya se utiliza la dinamita como un medio de uso para lo que son los sectores mineros, para lo que son las carreteras, para poder abrir nuevas rutas que de repente generen más posibilidades, ¿no? De poder transitar. También lo que es el tema, más que todo, del primer automóvil, y el tema de la bombilla que también está ahí y el Zeppelin, ¿no? Que hasta 1900 por lo menos era el transporte aéreo, ¿no? Que se ocupaba. Ahora, el contenido más que todo de este aprendizaje que vamos a desarrollar el día de hoy, primero se basa en las etapas de la revolución. Vamos a entender, bueno, a grandes rasgos, el segundo aspecto, las consecuencias que habría causado el tema de la revolución. Y lo tercero, como objetivo es reconocer las principales características de la revolución industrial, así como su impacto a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. La primera parte, los conceptos como por ejemplo adelanto, evolución, crecimiento, mejoras, y también vamos a hablar directamente de una relación con el progreso y la cultura que a partir de este momento se empieza a fabricar como identidad. El segundo aspecto, los descubrimientos e innovaciones científicas que se hicieron en la época que ya hemos, en este caso, mencionado a principios. Y también vamos a marcar que la frase clave en este caso es dominar la naturaleza. Todo ya se torna de un aspecto científico, ya no hay alguna barrera, ya no hay mucho misticismo, sino que a partir de ese momento lo que el hombre maneja en su argumento es que el hombre le puede hacer frente a todo, porque antes hemos hablado que la frase era el hombre le puede hacer frente a todo, pero menos a la naturaleza. En este caso ya empieza a cambiar las perspectivas en lo que representa más que todo el pensamiento del ser humano. El tercer aspecto, más que todo, ya se habla de intelectualidad, ya se habla de un ámbito científico y por otra parte ya juega un poco relevante lo que son las explicaciones religiosas, ya se empieza a utilizar la razón como tal, como medio de poder interpretar la realidad y la única verdad que existe, bueno, todo esto resumiendo de esta manera, únicamente era plasmado en el ámbito científico. Si no era científico,
Entonces, no era razonable. Con esto quiero decir que hoy en día, hasta hoy en día seguimos manejando esta situación cuando se habla de la verdad. La verdad ya no era únicamente un aspecto mitológico, ya no era misticismo, sino la verdad se plasmaba a través de las evidencias científicas. Muy bien, y lo que significa el paso que le da el positivismo de Comte, que era un importante pensador de la época, un filósofo, donde considera que el único conocimiento válido, en este caso que se obtenía de manera objetiva, era a través de la ciencia. Entonces, el tema de la filosofía también está amparando en el sentido que se consideraba válido a todo lo que demostraba ser científico. Y era inválido cuando directamente solamente era una especulación o producto de una idea. Con este concepto y paradigma ya nace lo que es el darwinismo social, donde más que todo se decía que las sociedades humanas que tenían capacidades diferentes para dominar la naturaleza y la sociedad tenían derecho o legitimidad de poder dominar también a las sociedades. Ya se empezaba a utilizar el razonamiento como base. Y en este caso, las atrasadas eran las que tenían menos preparación y por lo tanto eran consideradas salvajes. Entonces, desde ahí se empieza a hacer la diferenciación entre la clase que era razonable, que por lo menos utilizaban el tema del pensamiento versus la gente que, si bien eran empíricos, pero no tenían ningún fundamento y muchas veces llegaban a ser catalogados como personas ignorantes, cuyo pensamiento estaba en la escala más baja en el estatus social. Entonces, hasta ahí vemos otro aspecto, ¿no? La diferenciación de la clase, de clases en este caso. Y esto va a dar lugar a posterior lo que sería la famosa lucha de clases. ¿Por qué? La educación únicamente hasta ese momento pertenecía a las personas más privilegiadas. Ahora, en lo que se refiere a la revolución industrial, estamos hablando desde el siglo XIII, estamos hablando también del siglo XIX y siglo XX. Entre las características generales podemos decir más que todo que las máquinas reemplazan directamente a las antiguas herramientas rústicas de trabajo y también las fábricas habían realizado un papel muy importante dando lugar a lo que ahora lo llamamos los talleres. Y en ese sentido se produce un incremento de lo que significa el trabajo productivo y también la aparición de nuevos grupos sociales. Hasta ahí estamos viendo que estamos dando un primer reemplazo, en primer lugar, nuevas formas de producción. Ya no existen los métodos rústicos, sino que se da paso a lo que se conocería como las fábricas y los talleres. En segundo lugar, bueno, ese es un esquema que vemos en la parte superior izquierda de su pantalla, donde ya los humos empiezan a hacer arder y también a contaminar el medio ambiente. Desde luego sería una de las desventajas, pero ya se empieza a agilizar la producción, ¿no? En fin, entonces también viene el surgimiento del trabajo asalariado. De hecho, de esto se puede decir que el obrero que trabajaba y tenía su pago, ya no había, bueno, podríamos, bueno, seguimos hablando todavía de explotación, pero vamos a entrar un poco en detalle más adelante, pero por lo menos ya se empieza a constituir lo que significa el pago salarial de las personas que, bueno, contribuían por su servicio, ¿no? A determinadas empresas o tal vez industrias. Y también se podían, en este caso, soportar horas de trabajo. Por ejemplo, a ver, esta pregunta, ¿quiénes están preparados o quiénes están atentos? En la actualidad, ¿cuántas horas el ser humano está catalogado en su derecho de trabajo? ¿Cuántas horas se trabajará en la actualidad? Si alguien tiene la información, por favor. Tenemos la participación de David, también está. 8 Si no me horas, equivoco. 8 Sí, horas, sí. dice 8 horas.
Muy bien, Emerson. La respuesta correcta es 8 horas. Tal vez entre en el examen, de repente, pero antes no se veía esa limitante como en la actualidad, ¿no? 8 horas era suficiente. Más que todo. Esto se produce a través de, bueno, más adelante vamos a ver ese aspecto, no quiero adelantarlo, pero antes se trabajaba horas extensas, no había límite y así tampoco se reconocía el pago adecuado, sino únicamente lo que sí podemos hablar es de que ya se empezaba a hablar de salario por el tema del servicio. Entonces, en ese sentido. Otra parte, podemos hablar de la Listo, transmisión. Sí, sí, creo que dígame. más antes igual creo que se pagaba por horas trabajadas, ¿no ves? O sea, el que quería más dinero trabajaba más horas, ¿no ves? Ya, es una pregunta muy interesante. De hecho, antes no había lo que se conoce ahora como horas extras, sino que había una explotación, como les digo, a medida que vayamos recorriendo el slide voy a ir adelantando de dónde nace esto de las 8 horas del derecho laboral, de las horas extras, etcétera, etcétera, pero vale la curiosidad y como pregunta anecdótica porque no había antes un estándar límite de trabajo. Y si bien el individuo generalmente solicitado, eran muy pocos los casos que se daba de compensación por horas trabajadas. La mayor parte, inclusive, no debemos obviar que con la existencia del trueque, algunas veces era muy imposible calcular a precisión este tema laboral o el tema más que todo económico, ¿no? Sino con los intercambios, algunas veces hasta los médicos, eso vemos en la familia Ingalls, hasta el médico no se le pagaba en especies, sino únicamente se le daba lo que es el producto, ¿no? Y algunas veces recibía una gallina porque era gente pobre que no tenía la posibilidad. Pero estamos hablando de una desvariación total de los aranceles que correspondían, en este caso, a cada trabajador, ¿no? De la época, ya sea que ejerza una profesión o que pueda ejercer un trabajo en el tema industrial. Entonces, estamos hablando que primero se multiplican las industrias, segundo, también en el tema de la urbanidad, que ya empieza a constituirse como un desarrollo y ya es otro aspecto social. Antes se conocía como el feudalismo y lo que es los vasallos, pero ahora estamos dividiendo en dos áreas, lo que es el sector urbano y el sector rural, donde ambos panoramas, en este caso, van a tener sus divergencias sociales y en este caso la expansión de la vida urbana que llega a ser una característica muy fundamental en las sociedades, más que todo industriales, porque se va a catalogar como un punto donde muy pocos a partir de ese momento tendrían acceso. La mayoría terminaría quedándose en las áreas rurales. No, por otra parte, la expansión del mercado que tiene su época, ¿no? Esto no es nada nuevo, pero de alguna manera se va haciendo un cambio evolutivo a lo que se refiere al desarrollo más que todo del comercio. Lo que antes tardaba, por decir, en producir, estaba directamente centrada netamente a un consumo familiar o tal vez a lo de las pocas familias, habría sido sustituida por dar producción o por dar, en este caso, beneficio eh, comercial a lo que son las grandes masas sociales. En la época de la colonia, la venta de especias, si ustedes habrán visto alguna vez en las venas abiertas de América Latina, se da, por un lado, únicamente a personas que son privilegiadas para que pongan los condimentos en sus alimentos, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad, con lo que es la producción, ya se da más privilegio y ventaja a lo que eran las masas, ya no a un grupo privilegiado solamente, ¿no? Y a eso se le llama, o ya está empezando a nacer lo que conocemos hasta nuestro tiempo como el capitalismo. ¿No? Y posterior a esto, directamente, en los antecedentes de la revolución industrial, primero hay una expansión agrícola, la mejora de técnicas agrícolas en este caso, se sustituye el barbecho por la rotación de los cultivos y en 1750 se hace el cambio de lo que antes se conocía como el arado, en este caso hecho de madera común,
por el hierro. Y más que todo se da perfección a lo que son los sistemas de riego. La tierra ya empieza a tener una propiedad privada y ya se le da el ejercicio a lo que son las propiedades por cada persona, no tiene que cuidar de lo que le corresponde. Entonces, hasta ese punto se da, por un lado, la expansión agrícola. Otro antecedente muy importante, aquí vemos, por ejemplo, el arado de hierro, que ya llega a ser muy diferente. En la actualidad, esto ya se ha reemplazado por lo que son ya maquinarias pesadas, como conocemos, donde ya nos dan un trabajo sin el mayor esfuerzo, ¿no? Sino que ya cambió totalmente el modo de producción. Lo que significa el crecimiento demográfico, la aplicación de las distintas medidas de higiene, por ejemplo, el tema de la nutrición, ya viene lo que sería el desarrollo de las vacunas. También estamos hablando del gran aumento de la población en el tema de natalidad y otro fenómeno del inicio de la transición demográfica, en este caso donde trae el incremento de la demanda de alimentos. No olvidemos que aumenta el índice de natalidad, por lo tanto se tiene que atender estos aspectos que hasta antes por lo menos todavía no había ninguna dificultad. El tema de la salud, que también jugaba un papel importante. Lo que es la nueva mentalidad, podemos hablar de que gracias al aumento gradual, por ejemplo, del tema de la alfabetización, ya la gente estaba dejando a un lado lo que era el camino de la ignorancia y también se daría paso a lo que son las ideas, más que todo, del liberalismo económico, los conceptos, por ejemplo, de inversión, la innovación y la búsqueda del beneficio económico. Ya se está empezando a hablar de cuentas bancarias y de depósitos, y ya se está empezando a hablar temas de contabilidad, entonces ese es un nuevo cambio de mentalidad, lo cual antes no se hacía por lo menos ese aspecto. En cuanto se refiere a la primera revolución, por un lado, ya hemos dicho que se usa la máquina a vapor, cuya principal fuente de energía llega a ser el carbón. Luego empezamos a hablar de la industria algodonera, donde se habla de los textiles británicos. También se empieza a hablar de por lo menos de muchos mercados mundiales. Luego estamos en la industria del hierro, donde ya empezamos a hablar del trabajo de las minerías, porque se empieza a utilizar en este caso el hierro para poder fabricar diversos materiales de trabajo. Posterior a esto estamos hablando del desarrollo del barco a vapor y del ferrocarril, donde principalmente tiene el principal aumento de la velocidad. Ya no se hace en este caso como en la antigua rema, sino ya empieza a funcionar bueno, combustible, como ya hemos mencionado, que era el carbón en este caso. Entonces ya se está dando funcionalidad a lo que sería la locomoción, ¿no? Y ahí estamos viendo un ejemplo de industria algodonera, donde ya se empieza a hacer los primeros avances y también los barcos a vapor. La segunda revolución, más que todo podemos hablar de sus principales fuentes de energía, donde fueron ya la electricidad, el petróleo. También estamos hablando del desarrollo del acero. También estamos hablando de las industrias químicas. También estamos hablando de, más que todo, del uso de la electricidad y el petróleo, donde ambos desarrollan diversos papeles en lo que respecta, por de uno la luminaria y del otro el aspecto de movilidad, ¿no? A la hora de poder hacer el uso, ¿no?, correspondiente en estas maquinarias. Y podemos hablar también de un nivel de competitividad más que todo que ya empieza a hacer eco en ese momento, ¿no? Lo que respecta más que todo el liberalismo económico como una consecuencia del tema de la industrialización, también hablamos de economía. Más que todo, la fábrica concentra siempre los medios de producción en el mismo lugar. Entonces, por lo tanto, los trabajadores operan las máquinas y eran parte de su cadena de producción en serie.
estamos hablando de que el ser humano no podía vivir sin las máquinas en ese sentido, ¿no? Y ahí podemos hablar de que la bolsa de comercio, estamos viendo un ejemplo, directamente ya había movimiento económico en cuanto se refiere a la acumulación de bienes, en lo que es directamente la acumulación y reinversión de capital. Podemos hablar directamente de excedentes y también podemos hablar de la reinversión, esto con el fin de ganar más dinero. Ya se está hablando de producción capitalaria, ¿no? Entonces, son términos donde, si vemos en la ilustración, en ese momento ya hay un magnate, el que hacía buenas inversiones, era el que dominaba, en este caso, a un grupo social. Y también se hablaba de una dominación mundial, ¿no? El surgimiento de las entidades financieras, a partir de ese momento se empiezan a abrir los bancos, los cuales, más que todo, el primer grupo que eran más privilegiados, donde invertían y al mismo tiempo abrían cuentas, eran los burgueses. Por otra parte, aparecen ya las bolsas de comercio y los bancos modernos que ya posibilitan a la gente, en especial, el tema del ahorro y del préstamo con interés. Entonces, desde ahí hasta nuestra época todavía se sigue poniendo en práctica este aspecto, claro, con algunas situaciones mejoradas en cuanto se refiere al apoyo de la tecnología como tal, ¿no? El auge de la iniciativa privada, también estamos hablando de la riqueza que genera la industria en este caso. Si no había industria, entonces tampoco había, se generaba movimiento económico, ¿no? Y más que todo esto lleva al enriquecimiento de los países como, por ejemplo, en nuestro medio es los Estados Unidos, en los países europeos, donde se empieza a manejar de manera muy libre este aspecto. Ya el emprendimiento individual no era, en este caso, un tema novedoso, sino que ya se empieza a ver la capacidad del individuo para poder invertir su capital y como base en este caso, ¿no? Para lo que significaría el movimiento económico y sobre todo obtener las ganancias que le corresponden. Y también el Estado juega un papel muy importante en lo que es el tema de materia económica para poder hacer intercambio, políticas de Estado en este sentido, ¿no? Y de esa manera también poder hacer la situación de desarrollo, entre comillas, porque no estamos hablando todavía de una situación muy organizada hasta ese momento, ¿no? Después la consolidación de la gran burguesía. Estábamos hablando de hace tiempo atrás de los feudales, ahora nace un nuevo sector como son los burgueses, conformada directamente por los dueños de la industria, los que ya se consideraban por ese tiempo como empresarios, los que eran banqueros y los altos funcionarios que en ese momento ocupaban cargos muy importantes, ¿no? Y esta clase más que todo se fusionaría con lo que es la aristocracia tradicional que se conoce hasta esa época. Después el desarrollo de la mediana y pequeña burguesía, que también estaba integrada por pequeños grupos comerciantes medianos, industriales, ya se empieza a hablar de la clase media, que por último serían las personas que eran destacadas por ser docentes, profesionales, universitarios, a quienes se les reconocía este privilegio y ese respeto, ¿no? Que conformaban también y eran parte de lo que ya les había dicho, se conoce como la clase media. Y a partir de este momento ya se empieza a hablar de la famosa lucha de clase, donde también da mucho que hablar para lo que es este momento. Bueno, ya nos queda un minuto. Si podemos volver a ingresar, por favor, en este momento vamos a salir todos para que no nos pueda perjudicar. Entonces, hasta aquí vamos a detener. Y quisiera, por favor, que nos conectemos en unos minutos más para poder continuar. ¿Ya?